Hola chicos, bienvenidos al curso de Histología. El día de hoy vamos a empezar formalmente. Quiero hablar sobre algunos principios de óptica muy básicos, algo de microscopía y sobre los tipos de microscopio. Vamos a dar inicio hablando sobre la clasificación general de los microscopios. Tenemos microscopios que se pueden componer de una lente o aquellos que pueden obtener varios elementos ópticos. En este caso, los primeros de una sola lente, que son las lupas, se pueden también considerar microscopios simples. Y en el caso de los microscopios que tienen varios elementos ópticos, se consideran microscopios compuestos. Estos últimos son los más relevantes, ya que son los que utilizamos en la actualidad, pero bueno, por fines históricos es importante conocer los previos. Respecto a los componentes, vamos a dividir en tres elementos principales. Aquellos que son mecánicos, aquellos que son lumínicos o de iluminación y los componentes ópticos. Hablando de los componentes mecánicos, pues los más intuitivos son la base, ¿no? Que sería donde se está apoyando nuestro microscopio. Después el brazo, que va a ser el que da, es el pilar, es la columna del microscopio que va a dar sostén. La platina, que es este elemento que va a poder permitir poner encima nuestras muestras y regular su altura, así como dirección, para poder ir barriendo la muestra en un momento dado. El revólver, que es esta región superior donde van a estar insertados estos cilindros llamados objetivos, que es donde va a ser uno de los principales elementos ópticos del microscopio. Los tornillos macrométricos, que es este tornillote enorme que se puede girar y eso va a hacer que sube o baja la platina, y el micrométrico que está incorporado. Eh, la diferencia es que uno baja varios milímetros con los giros y otros apenas unos cuantos milímetros con el giro. Entonces va a ser para un enfoque grueso y un enfoque fino. La cremallera y el engranaje, que es todo el sistema que está aquí adentro, para que justo cuando yo muevo los tornillos macro y micrométricos, la platina suba y baje, y así puedo darle un poco a la muestra. Y por último, el cabezal, que será esta región de aquí arriba, donde van a estar implantados los oculares, así como algo que se llaman prismas, que van a redireccionar la imagen para poderla visualizar a través de los oculares. El segundo tipo de componentes, como les comenté, son los lumínicos o de la iluminación. Previamente usábamos microscopios que requerían luz ambiental para esta ser captada por un espejo y ser redireccionada hacia la muestra, ¿no? De esta forma, pues podíamos aprovechar los rayos del sol o de algún foco para mandar toda esta luz hacia la muestra. En la actualidad, la mayor parte de los microscopios, y no es que su totalidad, ya cuentan con fuentes de luz, generadores de luz artificial, es decir, un poco de luz incandescente, que muchas veces es regulable, se puede aumentar o disminuir su intensidad, y esto pues permite direccionar directamente la muestra aún en situaciones de oscuridad total, ¿no? Y un tercer componente es los filtros. Podemos aplicar algunos filtros a esta luz, ya hablaremos más de esto cuando comentemos sobre tipos de microscopio. Estos filtros pueden tener la intención de mandar el haz de luz en cierta dirección o solo en cierto plano, etcétera. Ya hablaré de ello más adelante. Y en tercer lugar, y probablemente la parte más importante, son los componentes ópticos. Los principales y básicos que existen en un microscopio son los objetivos, que son estos cilindros metálicos que se ven aquí, que están ensamblados en el revólver, y que estos se van a componer de múltiples lentes que van a dar la capacidad, una, de aumento de imagen, pero también de resolución, es decir, de poder discernir muy bien los detalles y los límites entre una estructura y otra. Hablaremos muy a fondo sobre los objetivos y los oculares, que están aquí arriba, que son directamente los que nos permiten visualizar las imágenes del microscopio. Estos también van a contribuir en el aumento, ya hablaremos de ello. Algunos otros elementos que podemos encontrar, depende del tipo de microscopio, son el condensador, que es una lente que está aquí por encima de la fuente luminosa y que, como su nombre lo indica, va a condensar, va a reunir los rayos lumínicos para que den justo donde está nuestra muestra apoyada, ¿no? Y por último, los prismas, que van a direccionar la luz. Fíjense, la idea sería que sale las de luz a través de la fuente lumínica, el condensador manda todos estos haces de luz, o la mayoría, hacia la muestra, de ahí la luz atraviesa la muestra y se capta el lado luminoso por el objetivo. Dentro del objetivo va a llevar un proceso en el cual se aumenta la imagen, ya hablaremos de eso en detalle, pega con los prismas y los prismas redireccionan este haz de luz hacia los oculares, ¿no? Y entonces ahí hay un nuevo aumento que va a ser reflejado hacia pues, nuestros ojos y vamos a poder visualizar o alguna pantalla o una cámara fotográfica. Hay cosas que se pueden instalar a este nivel, ¿saben? Entonces, esos serían los componentes principales del microscopio. Cuando hablamos del condensador, es justo
Viéndolo a modo de un esquema, ¿no? Tenemos esta fuente luminosa que está aquí abajo y aquí arriba hay esta lente que su intención es la de hacer confluir los rayos luminosos donde está la muestra para poder iluminar lo mejor posible la muestra y esto a su vez para poder captar la mayor cantidad de rayos luminosos después de que atravesaron la muestra, ¿no? Esta segunda fase de captar los rayos luminosos va a ser menester del objetivo. Antes de esto, y solo como comentario, en algunas regiones, en algunos microscopios, perdón, tenemos estos dispositivos que se llaman diafragmas. Literalmente lo que hacen es ocluir o abrir la capacidad del haz de luz para penetrar. Es decir, puedo cerrar mucho la entrada de luz o puedo abrir mucho. Sobre todo cuando estamos en vivo manipulando el microscopio, nos damos cuenta que este diafragma, según el aumento al que yo estoy utilizando o estoy viendo la muestra, pues me recomienda el fabricante qué tanto abrir o cerrar el diafragma. Hablando de las lentes objetivo, entonces, de las cosas más relevantes, vamos a ver, cuando yo tengo una lente objetivo, voy a ver algunas símbolos aquí, algunos numeritos dibujados. Vamos a tratar de explicar en qué consiste cada uno de ellos. El primero que aparece, el más grande, es el total de aumentos que produce, ¿no? En el caso de este objetivo es un 100 por, es decir, es capaz de aumentar la muestra en una magnitud de 100 veces, una amplificación de 100 veces. En el caso de este que es 40 por, pues 40 veces, 10 veces o 4 veces. Después, el siguiente elemento que aparece es este segundo numerito que se llama apertura numérica. Esto tiene que ver con la capacidad de haces luminosos que logra captar el objetivo. Es decir, un objetivo con una apertura numérica muy cortita, por ejemplo este 4 porque tiene una apertura numérica de 0.1, es capaz de captar solo una cierta cantidad de haces luminosos, ¿no? Muy estrecha. En el caso de uno 100 por, que tiene 1.25, implica que la cantidad de rayos luminosos que puede captar es mucho mayor. Esto es importante porque a mayor captación de rayos luminosos, mayor definición de la imagen tendremos, ¿no? Tenemos más información y entonces, por lo general, estos objetivos lo que logran es dar un mayor detalle, por ende, poder diferenciar estructuras que están separadas a una menor distancia. En conclusión, una apertura numérica, entre más grande sea, pues implicará que la capacidad de resolución de ese objetivo será mayor. El siguiente valor que muestran los objetivos es este signo de infinito. Esto es porque algunos microscopios previamente te decían a qué distancia debería estar el objetivo del ocular para poder visualizarse adecuadamente. Actualmente ya están estandarizados y ya la forma en la que se acomodan las lentes aquí adentro ya permiten que sea infinito. Es decir, ya no es algo que nosotros regulemos, ya está dado por el fabricante. Debo decir que adentro de una lente objetivo existen una gran cantidad de lentes, 10, 12 lentes en su interior para ir refinando la imagen. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Y el último dígito, el último número que aparece, este 017, es la cantidad, el grosor que debe tener el cubreobjetos. Y esto es importante porque uno de los errores más convencionales es que cuando llegamos a aumentos, sobre todo del 40 o del 100 por, si nuestra muestra la pusimos al revés, de modo que el portaobjetos, que es un vidrio más grueso, está por encima, ya no nos permite enfocar adecuadamente. ¿Por qué? Porque el objetivo, el lente objetivo, está diseñado para trabajar con cierto grosor de cubreobjetos, ¿no? Entonces son los numeritos que nos marcan aquí. También están identificados por colores, que por lo general están ya estandarizados. Probablemente los más importantes son este aumento, ¿no? Y la apertura numérica. Y quiero que noten cómo particularmente en este, que es 100 por, aquí aparece una leyenda, tal vez no se vea muy bien por la calidad de la imagen, pero dice oil, ¿no? ¿Qué significa? Que tengo que aplicar aceite, ¿no? Entre la muestra y el objetivo para poder visualizar bien sus estructuras. Ahorita hablaremos de por qué es importante hacer esto. Vamos a recordar algunos elementos sobre óptica para poder entender cómo funciona mejor una lente objetivo. El primer principio que quiero denotar es el principio de refracción, donde ustedes saben que las ondas lumínicas pueden cambiar su velocidad según el estado en el que se encuentran, si es aire o es agua o es un líquido viscoso como el aceite o es un sólido, ¿no? Y este cambio de velocidad cambia la dirección. De modo que si aquí hay un pescado, ¿no? Que en la vida real a lo mejor estuviera en una posición, gracias al fenómeno de refracción yo lo veo en otra posición. Y esto es muy común, usamos mucho este tipo de trucos a veces para dar algunas ilusiones. Es importante recordar este principio de refracción porque en las muestras histológicas también se da el principio de refracción y muchas veces las lentes objetivos tienen como intención
corregir esta refracción para que no se modifique la estructura de las, o bueno, más bien no se deforme la imagen que estamos obteniendo. Otra de las alteraciones que podemos tener no solo es en la dirección, si está un poquito más abajo, sino que literalmente se modifica la forma del objeto. Puede haber una esferización, es decir, se vuelven más curvas las muestras, ¿no? Y esto se les llaman aberraciones. Las aberraciones son estos cambios de forma que pueden ser aberraciones esféricas, ¿no? Como la que acabo de comentar, como este cuadrito de aquí a la derecha, pero también hay aberraciones que tienen que ver con el color. Ustedes probablemente recuerdan de los principios de física cuando estudiaron en la prepa, que la longitud de onda es la que me dice qué color estoy viendo. Hay longitudes de onda más lentas, como los tonos rojos, y unas más rápidas, como las azules. Es decir, que viajan a distintas velocidades. Esto es importante porque entonces sus puntos justo de refracción van a ser distintos porque su velocidad es distinta. Entonces, el cambio de velocidad que presenten cuando pasan del cristal donde está la muestra al aire, donde está ya cerca del objetivo, pues va a hacer que se modifiquen sus velocidades y nos va a dar una imagen parecida a la que tengo aquí abajo. Vean cómo la imagen de arriba es un poco más nítida, ¿no? Se ve más definida. Sin embargo, aquí abajo claramente los bordes se ven desenfasados, como que se están separando los colores. Recordemos que en colores luz tenemos tres colores luz primarios, ¿no? Que es el rojo, el verde y el azul. Entonces suelen desfasarse estos tres tonos y esto se nota mucho sobre todo en los bordes, donde vemos estos bordes como azules que se están corriendo. Esto tiene que ver, insisto, con las distintas longitudes de onda que tienen los colores. Justo aquí les pongo la imagen, ¿no? Nada más por fines ilustrativos, de cómo el rojo viaja a una velocidad de onda distinta que la del verde y distinta que la del azul. De modo que cuando hay cambios en las superficies en las que están chocando, puede haber distintos ángulos en los que se va a mostrar esta imagen y perdemos calidad, ¿no? Perdemos resolución, la capacidad de discernir bien los bordes. Esto es importante porque pues estamos viendo células, ¿no? Elementos muy, muy pequeños, de micras, de modo que un cambio mínimo en la velocidad de la luz y que produzca una aberración, en este caso llamada aberración cromática, ¿no? Nos va a desenfasar los bordes y no vamos a poder delimitar bien las estructuras. Este ejemplo, les pediría que tomen un segundo para ver los cuadros en el monitor y que vean cuántos cuadros están viendo, ¿no? Probablemente la mayoría de ustedes vean 4 cuadros, ¿no? O un rectángulo partido en 4, ¿no? A lo mejor algunas personas solo alcanzan a ver 3, dependiendo de la resolución de su monitor, pero esta misma imagen, si yo la amplío, podría ver que en realidad está partida en 5 elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué no alcanzamos a ver esta línea delgada? Pues porque probablemente nuestros monitores no tienen la capacidad de discernir que dos estructuras están separadas a una distancia tan pequeña. Esto se los digo porque este concepto se llama límite de resolución. El límite de resolución es la distancia a la cual pueden estar dos objetos separados y que yo los veo como objetos separados, es decir, que todavía no se ven fusionados, como en la imagen de aquí arriba. ¿Vale? El límite de resolución es solo eso, la distancia. De modo que entre más pequeño sea el límite de resolución, significará que yo puedo percibir como dos estructuras separadas a una menor distancia. Esto va de la mano con otro término que se llama poder de resolución. El poder de resolución es qué tan poderoso, qué tan importante es mi capacidad de resolución. A menor límite de resolución, es decir, entre la distancia sea más pequeña, mayor poder de resolución, es decir, soy más capaz de discernir dos estructuras como separadas. A mayor límite de resolución, es decir, a una mayor distancia, pues significa que soy menos capaz de discernir estructuras que estén muy juntas como separadas. Estos límites de resolución varían dependiendo de qué tipo de microscopio estoy usando. Únicamente para que se den una idea, ¿no? El ojo humano tiene un límite de resolución aproximado de 100 micras. Es decir, todas las cosas que estén a una distancia menor a 100 micras las vamos a ver como juntas. Un ejemplo fácil sería 100 micras aproximadamente es lo que mide un cabello, ¿no? Entonces, algo que esté separado a una distancia menor que el grosor de un cabello, probablemente lo voy a ver como si estuviera junto, ¿no? Es decir, mi límite de resolución serían las 100 micras. Mi poder de resolución, pues, es bajo. ¿Qué pasa con los microscopios de luz, ¿no? Llamados microscopios fotónicos? ¿Por qué? Porque usan fotones, ¿no? Haces de luz. Estos tienen la capacidad de discernir entre 0.2 micras, es decir, un límite de resolución mucho más chiquito, mucho más pequeño, de modo que una estructura que esté a 0.2 micras, voy a poderla separar de otra que esté a esas 0.2 micras.
¿no? De modo que este límite de resolución, al ser tan pequeño, hace que el microscopio tenga un poder de resolución mucho mayor. Y el tercer elemento serían los microscopios, voy a hacer esto acá, los microscopios electrónicos, que estos ya no usan fotones, es decir, ya no usan luz, sino usan un haz de electrones. Los electrones son partículas mucho más chiquitas que un fotón y tienen la capacidad de discernir en una distancia de 0.002 micras, que son 2 nanómetros. Es decir, el límite de resolución de los microscopios electrónicos todavía es menor. De modo que el poder de resolución será mayor en un microscopio electrónico, en un microscopio fotónico será menor al de un microscopio electrónico, pero mayor al del ojo humano, y el ojo humano es el que ofrece el menor poder de resolución, porque tiene el mayor límite de resolución. Esto únicamente se los pongo aquí para que recuerden un poco las escalas, ¿no? Decímetros, centímetros, milímetros, micrómetros. Micrómetros, ¿no? Es más o menos las unidades en las que trabajamos en biología celular. ¿Por qué? Pues porque las células suelen medir micras, ¿no? Entonces, más o menos las distancias que se usan son en micrómetros. Ahora, cuando hablamos de microscopios electrónicos, ya estamos hablando de dimensiones que rondan sobre el eje de los nanómetros, mucho más pequeño que lo que alcanza a ver un microscopio fotónico convencional. Y ya si hablamos de microscopios atómicos, pues pueden diferenciar separaciones de Armstrong, que son mucho más pequeñas. Entonces, nada más para que se den una idea de qué tan grande o tan pequeño es y no se confundan con las unidades. Todo esto tiene un principio científico físico, ¿no? Que es este límite de resolución, que es esta distancia mínima a la cual yo puedo ver dos objetos como separados, viene derivado de esta fórmula, que es la longitud de onda por una constante de proporcionalidad dividida entre algo que se llama apertura numérica. Si recuerdan las unas diapositivas, yo les dije los objetivos, las lentes objetivo, te dicen qué apertura numérica tienen, ¿no? Entonces, vamos a ver. Longitud de onda, pues se refiere a en qué medio, que estoy utilizando, ¿no? Para iluminar esta muestra. En este caso, pues es luz, ¿no? Y entonces la luz blanca tiene una longitud de onda de 0.55. Perfecto. La constante de proporcionalidad tiene que ver con quién está observando. En este caso, el ojo humano, pues todos más o menos tenemos una constante de proporcionalidad de 0.61, que es la capacidad del ojo para ver dos imágenes como superpuestas, ¿no? Y lo dividimos esto entre la apertura numérica. Y ahora, no nos resuelve el problema. ¿La apertura numérica de dónde viene? La apertura numérica viene de esta nueva fórmula, que es n, que significa el índice de refracción del medio, por el seno de alfa. Y antes de que se vuelvan locos con la fórmula, les cuento. Este índice de refracción se refiere a qué diferencias tiene la velocidad de la luz en el aire contra el medio que estemos usando, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy usando únicamente aire, bueno, pues el índice de refracción en el aire será de 1, ¿no? La n será de 1. Pero como atravieso vidrio, pues aquí el índice de refracción cambia. Y si yo aparte aplico una gota de aceite, pues voy a modificar este índice de refracción. Voy a aumentar este numerito, ¿no? Y el seno de alfa, ¿a qué me refiero? Me refiero a un ángulo. Si ustedes ven la imagen que pongo aquí a un costado, verán que esta lente objetivo está recibiendo un haz de luz. Aquí pueden claramente ver un triángulo de luz, que es el que está recibiendo, donde el vértice está donde nace la muestra y la base del triángulo está en donde recibe la luz el objetivo. Bien, si yo trazo una línea a todo lo largo de este triángulo sobre su línea media, ¿no? El ángulo que va de esa línea media a lo máximo que alcanzo a captar de rayos luminosos, ese es el ángulo, ese es el alfa, ¿no? Entonces tengo que sacar el seno de alfa y multiplicarlo por este índice de refracción y así obtengo la apertura numérica. Importante, no se trata de aprender a calcular la apertura numérica, se trata de entender el concepto de apertura numérica. Y fíjense, un objetivo que tiene una apertura numérica de 0.12, ¿no? Puede ver estructuras muy mal delimitadas, ¿no? Sus bordes se ven muy, muy mal delimitados. ¿Por qué? Porque la cantidad de rayos que puede captar son bajos. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un objetivo que tiene una capacidad de captar más rayos? Es decir, su ángulo alfa es mucho mayor. Pues entonces ya las estructuras se ven un poco más nítidas, se pueden separar más. Pero ¿qué pasa si yo tengo un objetivo que puede captar un ángulo alfa todavía mayor, ¿no? Como en el caso del 100, ¿no? Con una apertura numérica de 0.87 en este caso. Pues todavía se van a ver mejor delimitadas las estructuras y voy a apreciar detalles que no apreciaba en las imágenes previas. Entonces, entendiendo aquí, ¿no? La apertura numérica a mayor sea, pues el límite de resolución va a ser menor, el poder de resolución va a ser mayor, ¿no? Y todo derivado de las fórmulas que ya vimos. Regresándome un poquito, si ustedes recuerdan cuando les hablé del objetivo 100 por,
decía que tenías, pues, te recomendaba el fabricante aplicar aceite, ¿no? Decía la palabra oil. Y entonces, este aceite, ¿qué es lo que hace? Modificar precisamente el índice de refracción, ¿no? Modifica el índice de refracción, por ende, mejora la apertura numérica. ¿Por qué? Porque aumento el valor del índice de refracción, que multiplica por el seno de alfa, pues va a aumentar el número, ¿no? Y en vez de que me dé un valor bajito, como aquí 0.3, pues me va a dar un valor mayor. ¿Pero qué me pide? Que yo, esa apertura numérica está ajustado para cuando la uso con aceite, denominado aceite de inmersión. De ahí la importancia de cuando tengo un objetivo y me pide que use aceite, le pongo una gotita de aceite para mejorar el índice de refracción y entonces la apertura numérica que me marca el fabricante sea la real. Si te quedaste así como que no entendí, el concepto más importante aquí es a menor límite de resolución, mayor poder de resolución. Recordar que el límite de resolución es la distancia como tal, la distancia mínima a la cual puedo yo separar los objetos o ver dos objetos como separados. Y eso me traduce, si es muy pequeña, pues tengo gran poder para discernir. Si es muy grande, tengo poco poder para discernir. ¿Sale? Entonces, recordar estos conceptos de límite de resolución, poder de resolución, apertura numérica, principalmente. Espero que haya quedado claro con esto. Y ahora vamos a hablar de un poco más de estos tipos de objetivos. Yo les dije que había tipos de objetivos 10 por, 40 por, 100 por, ¿no? Hay unos 4 por, que aquí no pongo la imagen. Y el segundo numerito que aparecía es la apertura numérica, ¿no? En este caso, apertura numérica .22, .65, 1.25, pero requiere aceite para poder usarse. Pero algunos otros tienen algunas palabritas aquí extras, ¿no? Este que dice fluor, este que dice plan. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Resulta ser que los objetivos no solo se trata de que capten muchos rayos luminosos así bestialmente, sino que también tienen que corregir las aberraciones que ya vimos, las aberraciones cromáticas, las aberraciones esféricas. ¿Y cómo logran esto? Pues o sea, agregando muchas lentes en su interior para ir modificando las velocidades de las longitudes de onda de cada color para que se alineen todas, ¿no? Frenar algunas, acelerar otras, para que se puedan todas confluir en el mismo punto y se vean perfectamente bien las imágenes. Los más sencillos se denominan acromáticos, ¿no? Se abrevian como acro, y corrigen para longitudes de onda de la gama del rojo y del verde. Los semiapocromáticos, que ya corrigen, estos tienen florita y corrigen para otras longitudes de onda, son los que se recomiendan cuando estamos haciendo microscopía de fluorescencia. Hablaré de esto un poquito más adelante. Y los apocromáticos, que no solo corrigen las aberraciones cromáticas, sino también aberraciones que son planares o esféricas, ¿no? Que pueden corregir también la forma. O los plan apocromáticos, que serían los que corrigen todas las aberraciones planares, esféricas, cromáticas. Sería como el ideal, ¿no? Únicamente es para que se den una idea de la complejidad que puede llegar a haber únicamente en esta generación de lentes objetivo. Ahora vamos a hablar de los prismas oculares, de los prismas y de los oculares. Los prismas como tal únicamente van a redireccionar la luz, lo que les comentaba. Tengo aquí el haz de luz que sale de la fuente luminosa, atraviesa un condensador, llega a la muestra, de la muestra es captada por el objetivo amplifica la imagen, hace lo que tiene que hacer, y de ahí la muestra, o sea, la luz se desvía para poder llegar directamente al ocular y la podemos observar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de este prisma? Literal, dirigir la luz, ¿no? En una forma lo más conveniente posible para que no haya más aberraciones y la podamos ver bien al microscopio. Y vamos a hablar ahorita que el ocular tiene me regreso tantito, el ocular tiene todavía la capacidad de aumentar la imagen y es muy importante. La mayoría de oculares aumentan la imagen 10 por, o sea, 10 veces más. Y esto es importante porque si yo tengo un objetivo que es 100 por y yo aparte del ocular tengo 10 por, el aumento total sería 100 veces por 10 veces, o sea, 100 del objetivo por 10 del ocular, es decir, 1000 veces el aumento total. Si yo tengo un lente objetivo que es 40 por, sería 40 veces por 10 del ocular, 40 por 10, 400. 400 sería mi aumento total, ¿no? Entonces, siempre que vamos al lente objetivo, el aumento total es el resultado del aumento que ofrece el objetivo más el aumento que ofrecen los oculares, ¿vale? Y vamos a ver cómo trabaja este microscopio para formar las imágenes. Recordando otra vez principios de física, ustedes saben que hay imágenes reales y virtuales. ¿De qué depende esto? Depende de dónde se forma la imagen. Cuando yo tengo una lente y tengo un objeto, dependiendo de si esta lente, la relación entre la lente y el objeto está antes o después del punto focal, la imagen se puede formar del otro lado o se puede formar del mismo lado, ¿no?
Cuando se forma del otro lado es una imagen real, o se denomina una imagen real. Cuando se forma del mismo lado de la lente, sí se refiere a que es una imagen virtual. Después podemos saber si está aumentada o disminuida, ¿no? En el caso del microscopio, pues siempre va a aumentar la imagen, ¿no? La disminuida, pues no lo veríamos aquí. No es la idea, ¿no? Disminuir el tamaño, sino más bien siempre aumentar. Y si es normal o invertida, es decir, si está al derecho o está de cabeza. Entonces, vamos a ver, cuando tenemos una lente objetivo, imagínense que esta sería, pensando en que nuestro objetivo solo tuviera una lente. No es así, pero es para fines prácticos únicamente, ¿no? Tengo una lente objetivo y entonces yo tengo una muestra, ¿no? Aquí tengo mis celulitas, aquí está mi objetivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Para la formación de la imagen, lo que tengo que hacer es cruzar en un plano y justo en la perpendicular del eje mayor de esta lente, trazar una línea imaginaria por el foco y llevarla al infinito. Y después trazar otra línea desde el vértice de la imagen, pasando por el centro de la lente, y donde confluyan, ahí se me va a formar la imagen. En este ejemplo, la imagen que estoy obteniendo, una es real, porque se está formando del otro lado, porque están confluyendo del otro lado las líneas, es aumentada, porque claramente se ve que está más grande la imagen que resulta que la inicial, y es invertida, porque la estoy viendo de cabeza. Después, esto es en el caso del objetivo. Ahora, en el caso del ocular, ahí pues ya que imagen forma, ya lo dije, ¿no? En el caso de la imagen del ocular, vamos a ver, yo tengo esta imagen que viene del lente objetivo, aquí tengo mi ocular, ¿y qué es lo que va a pasar? Voy a seguir los mismos principios, nada más que aquí el foco ya queda en otro punto. Fíjense, trazo una línea paralela y cuando cruzo por el foco, esta línea va hacia un lado, cuando cruzo la siguiente línea por el centro de la lente, se están abriendo estas dos líneas. Es decir, estas líneas nunca se van a tocar. Lo que tengo que hacer es proyectarlas en sentido contrario hacia donde confluyen. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? La imagen se está formando del mismo lado de donde está mi muestra. Entonces, la imagen ya no es una imagen real, sino una imagen virtual. Dos, esta imagen está aumentada, ¿no? Es clarísimo que esta imagen inició de este tamaño y termina de este tamaño, y no es invertida, está en el mismo sentido que la muestra original, ¿no? Esto es lo que pasa en la lente ocular. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros juntamos estos dos efectos? Yo tengo un lente objetivo, un lente ocular, y entonces yo tengo una muestra. En el primer caso, la muestra atraviesa por la lente objetivo, ¿no? Se forma una imagen invertida, bueno, real, invertida y aumentada. Y después llega por el ocular y la imagen que se forma es una imagen virtual, aumentada y no invertida, es decir, en el mismo sentido. Y esto es lo que voy a poder ver, ¿no? Esto es lo que se va a reflejar en mis ojitos cuando yo me asome al ocular, ¿no? Una imagen virtual en esencia, aumentada e invertida. ¿Quién la invirtió? El objetivo, no la lente ocular. Recordar un poco eso. Espero que no se hayan hecho bolas y espero que hayan entendido esta parte. Si no, pues nada, se regresan y traten de volverlo. Y si de plano no, con mucho gusto en clase lo volvemos a aclarar si fuera necesario.